Muy buenas tardes, estamos con Yosmani Mayeta, quien pues es periodista independiente, tuvo una larga, camino, una larga tradición en Cuba, también como activista de los derechos humanos, y acaba de estar en un concierto de Pablo Milanés en Washington, donde presenció un altercado entre simpatizantes y contrarios del régimen cubano. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Abajo el comunismo! Nosotros no tenemos ni validez como personas. ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? El Salvador. Y yo cubano, nací en Cuba con 33 Pues para que años. te sepas, El Salvador llegan 30.000 médicos cubanos cada año. Y para los cubanos no tenemos. Pues para los salvadoreños sí tenemos. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! No, si gritando mucho vale más. Pero no tienen educación, no tienen ni la salud. ¿De qué me estás hablando? No eres cubano. Pero soy salvadoreño. Y te Nosotros puedo sí. decir todos los médicos cubanos que llegan a la Pero salud para al nosotros no pueblo hay. cubano. Pero para nosotros no hay. Pues tu educación, toda la educación que has tenido, todo el sistema de salud que has tenido es De mala sistema calidad, cubano. de adoctrinamiento, de Pues comunismo. nada, en El Salvador no hay ni médicos ni nada. En Cuba menos. Y el sistema capitalista. Y en Cuba menos. Y el sistema socialista comunista. Anda a brincarle a Dictadores. Haití. Anda a decirle a Haití. A Cuba. ¡Abajo el bloqueo! ¡Que se están muriendo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Mira mi cara! ¡Abajo el bloqueo! Lo que primero tienen que hacer es haber nacido en Cuba. Vivir en Cuba. Los patineros son unos cochinos todos. No respetan a un concierto, no respetan a nadie. Bienvenido Mayeta, cuéntanos un poco cómo fue esto. Sí, gracias Mario José por invitarme y claro, recientemente el domingo 24 estuve en el concierto del cantautor cubano Pablo Milanés en el Teatro Lincoln aquí en Washington, D.C. Pablo Milanés es un cantautor cubano que es seguido por muchas personas dentro y fuera de Cuba. Por muchas generaciones la población cubana ha creído que este cantautor cubano solamente era seguido por adeptos al régimen de Cuba, pero sin embargo no es así. Ahí en el concierto me puede encontrar muchos cubanos, también de, como se dice ahora, cubanos de patria y vida, que pude presenciar al final de este concierto, espectacular concierto, aquí en Washington, D.C. Mi idea inicial fue para disfrutar de sus canciones, traspolarme a cuando yo vivía en Cuba, que hace 2 años tuve que dejar la isla, recordar un poco a mi madre que falleció hace 11 años, aquellas películas famosas en que yo siempre las veía como una novia para David con sus canciones Ámame como soy, y era eso, solamente vivir y disfrutar de este artista cubano. Pero al final del concierto se da un momento de discusión muy fuerte entre simpatizantes del régimen cubano y contrarios, cubanos de patria y vida, como dices tú. ¿Cómo sucede esto y por qué? Sí, en todo el concierto muchos adeptos o simpatizantes del castrocomunismo interrumpían y se pronunciaban a favor de consignas a favor del régimen cubano. Consignas que no voy a repetir, son las mismas que ha repetido el régimen y todos sus simpatizantes o adoctrinados por todo el mundo en 62 años de castrocomunismo. Ellos lo hacían a través de entre canciones o muchas veces cuando Pablo Milanés estaba cantando, pero sin embargo, yo esperé hasta el final de este concierto para poder gritar las consignas como Viva Cuba Libre, Abajo el comunismo, Patria y Vida, que fueron muchas de las consignas que se pronunciaron allí al final de este concierto. Claro, mi reacción fue por las mismas expresiones de estas personas que no eran muchos de nacionalidad cubana, sino salvadoreños, ahí salen en mis videos salvadoreños, chilenos, argentinos,
y por eso mis consignas que grité de patria y vida y abajo el comunismo, porque al final del video pueden ver como un salvadoreño que gritaba vítores a favor del comunismo me dijo de los logros supuestamente de la revolución como salud y educación pública, y yo traté de explicarle de lo que se vivía en Cuba, tras él no entender o no dejarme hablar y tratar de imponerme su ideología de que al Salvador, al país salvadoreño, llegaba 30,000 médicos anuales y Que es que aquí, mentira, ¿no? claro, totalmente falso. Yo traté de decirle que mira como para El Salvador y otras latitudes llegan 30,000 médicos y sin embargo los cubanos dentro de la isla no podemos recibir buena atención porque no contamos con esos médicos o no contamos con insumos médicos. También me quiso hablar de la educación pública, pero sin embargo le dije que era una educación adoctrinada donde muchas personas, inclusive hijos de opositores, de disidentes, de personas que muchas veces no son afiliados a ninguna organización, pero solamente por postear o plasmar en tus redes sociales las vicisitudes que viven a diario, la realidad cubana, ya esos hijos de esas personas que disienten, tan siquiera en redes sociales, son discriminados, son rechazados en las escuelas, inclusive le hacen actos de repudio a todas estas personas e hijos de personas que disienten dentro de la isla. Yosmani, la propaganda cubana ha calado profundamente en toda América Latina. ¿Cómo lo vives tú y qué te parece esto, ¿no? Pues tú has sido periodista independiente durante muchos años. ¿Cómo ves este fenómeno? Sí, es muy triste lo que se ha vivido. Cuba, el régimen de Cuba, siempre se ha dedicado por 62 años a exportar eso, a exportar todo su régimen, a aparentar de su buen sistema de salud y educación pública, que es conocido como en el mundo entero como los mejores, como que los médicos cubanos son muy buenos. No es falso, los médicos cubanos son muy buenos profesionales, como también en el resto del mundo hay muy buenos profesionales, pero sin embargo, llegando a la realidad cubana, aterrizando y tocando suelo cubano, viviendo como los cubanos de a pie, es totalmente falso. Y eso es lo que expresan las personas que visitan Cuba, esos son los que vociferean, lo que dicen todas las personas que viven en otras latitudes, y porque es lo que ha escuchado por el régimen por 62 años, pero sin embargo, si fueran a Cuba, no como turistas, no viviendo y no pasando sus 15 días o el mes o la estancia que se vaya a pasar en Cuba, no en los hoteles, sino viviendo como viven los cubanos de a pie, se van a encontrar con una realidad totalmente diferente. Y Cuba ha sido experta por 62 años en eso, en inculcar lo falso, lo que no es real, lo que no viven, lo que no viven los cubanos de a pie. Cuba es un paraíso para turistas, es un paraíso de comidas, de platos típicos cubanos, de playa, sol, arena, tabaco, ron, y sin embargo, el pueblo cubano no puede disfrutar todo eso que disfrutan todos los turistas que van a Cuba, inclusive es lo que le ven del régimen de Cuba a muchos de sus simpatizantes. Eso para que hablen sobre Cuba, lo que ellos vivieron, y claro, han vivido ellos en esa abundancia, no escasea nada, playas, sol, los mejores hoteles, y sin embargo es lo que van a exportar y decir en sus países, pero sin embargo, si tocan la realidad cubana, que el régimen no va a permitir que esos turistas toquen la realidad cubana, cambiarían su percepción y su punto de vista de estas personas. Yosmani, la protesta entonces en ningún momento fue contra Pablo Milanés y su música. Para nada, para nada. Pablo Milanés es un cantante excepcional. Tengo muy buenas relaciones con Aide Milanés, inclusive cuando el tornado que destrozó La Habana, principalmente muchos municipios como 10 de octubre, pude compartir con Aide Milanés y muchos otros artistas ayudando a personas damnificadas en esta zona, en redes sociales. En esa época hay muchas fotos que yo tengo con Aide Milanés, y claro que no, yo disfruto cada momento las canciones de Aide, de Pablo Milanés, y claro, para nada fue en contra de Pablo Milanés, sino en contra de esas personas que gritaban vítores a favor del comunismo. Pero qué difícil, ¿no? A veces diferenciar de la figura de un artista de su obra, porque Pablo Milanés fue la persona que le cantó a Fidel Castro "Si el poeta eres tú",
y quien hizo muchas de esas canciones que hoy son utilizadas o que han sido utilizadas durante décadas para reprimir al pueblo cubano, las canciones de las tribunas abiertas, las canciones de los actos de repudio. Yo me muero, bueno, esa es de Silvio, pero la otra de amo esta isla, soy del Caribe, ese tipo de cosas que nunca se iban a ir de ahí, no sé qué. Ese tipo de canciones fueron usadas para reprimir a la gente. Entonces, a veces es difícil poder separar ambas cosas, pero pues, Pablo Milanés ha hablado claramente y ha dicho, primero se pronunció en contra de la represión a los manifestantes del 11 de julio y también pues ha criticado duramente el régimen cubano y ha dicho que eso no era lo que él esperaba. Sí, por eso totalmente mi apoyo hacia este cantautor cubano y hacia otros que también cambien su punto de vista. Y aunque estas canciones que muchas veces han sido utilizadas para tribunas del régimen de Cuba, no quiere decir que el cantautor sea o esté a favor de un régimen o no. Sabe que en Cuba casi todo el régimen utiliza cualquier tipo de canción, estando o no el cantante a favor de ellos o no. Ellos utilizan la canción, la música y ya. Y en muchas ocasiones no piden ni permiso, y nada, la utilizan. Y así en Cuba sabe que muchas veces no respetan ni los derechos de los autores, ni los artistas, ni de los escritores, ni de periodistas. Muchas veces la televisión cubana utiliza imágenes de muchos periodistas, sin embargo, no dicen de dónde la sacaron para no citar el medio de prensa o al periodista. Y estoy seguro que usted ha sufrido por eso mismo en la isla, o sufrió por eso en la isla. Pero es lo que utiliza el régimen y utilizar sus canciones no lo hace ni a favor ni en contra del régimen. Solamente que en Cuba este cantante canta para toda la población, sin importar ideologías, y sus canciones llegan, aunque muchas veces estas canciones fueron dadas y divulgadas por el régimen de Cuba, sus canciones han traspolado de generación. Yo no soy de esa generación era mi mamá, mis abuelos, y sin embargo son canciones que me gustan. Allí pude llorar, pude recordar a mi madre, pude cantar también, pude recordar, como dije al inicio, todas esas películas que pude ver, como Una novia para David, que es una de mis favoritas, y sin embargo eso fue a lo que fui a vivir, a este concierto de Pablo Milanés. Nunca había disfrutado de él en Cuba, y qué triste y lastimoso es que yo pude disfrutarlo fuera de mi patria, fuera de mi tierra, pero gracias a Dios doy la oportunidad y agradezco por haberlo visto. Tal vez sea uno de sus últimos conciertos, tiene 78 años de edad. Cada día las generaciones van para atrás, pero esperemos que sus canciones sigan llegando y él siga viviendo por muchos años más, y este no sea para mí uno de sus últimos conciertos. Pueda disfrutarlo nuevamente aquí en Washington, D.C. o en cualquier otra ciudad en que llegue y yo pueda asistir. Muchísimas gracias, Yosmani, un abrazo fuerte y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Mario José, y a todas las personas que ahora mismo nos están viendo.